1929 se descubrió en Estambul un mapa dibujado en 1513 por el cartógrafo otomano Piri Reis. Su análisis ha sido objeto de acalorados debates ya que en él se muestra lo que parecen ser las costas de América y de la Antártida, antes de que éstas fueran exploradas. El 9 de octubre de 1929, el teólogo Gustav Adolf Deismann hizo un sorprendente descubrimiento mientras inspeccionaba la biblioteca del Palacio de Topkapi en Estambul, que el gobierno turco le había encargado clasificar. Entre sus recovecos encontró dos fragmentos de un mapa de principios del siglo XVI, dibujado sobre piel de gacela, que presentaba una extraña anomalía. Al oeste de la península ibérica y de África se podían distinguir grandes porciones de costa que parecían corresponder a América y a la Antártida y que no deberían haber estado allí ya que, por aquel entonces, no eran conocidas en Europa. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. El autor del mapa era Ahmed Muhyiddin Piri, más conocido como Piri Reis, siendo Reis un rango militar equivalente a un capitán naval, un marino y cartógrafo otomano que vivió entre 1465 y 1553. Según sus propias palabras, lo había elaborado a partir de otro mapa hoy perdido o obtenido de un prisionero castellano que había acompañado a Cristóbal Colón en sus viajes, y lo había completado con información procedente de los antiguos reyes del mar. Empezó a dibujarlo en 1511, probablemente lo terminó en 1513 y en 1517 lo presentó al sultán Solimán el Magnífico, quien lo recompensó ascendiéndolo a almirante. Más adelante, en 1521, Piri Reis publicó un detallado atlas del mar Mediterráneo que incluía un relato de las expediciones de un astrónomo que se llamaba Colón, que salió en busca de Antigua, una isla mítica ubicada en un lugar indeterminado del Atlántico, y la descubrió. El mapa de Piri Reis resulta imposible si se considera que lo que se ve en él es la costa de América y de la Antártida. En el momento en el que lo dibujó, los europeos no habían pisado más que una pequeña parte de las costas del Nuevo Mundo y la Antártida era totalmente desconocida, si bien se presumía la existencia de un hipotético continente austral. Pero el primer fragmento del mapa parecía representar una gran parte de la costa este de Sudamérica, una isla que se presume sería la española y parte de la costa antártica. El segundo fragmento resultaría todavía más incomprensible ya que representaría parte de Norteamérica. La geografía no es lo único que llama la atención. El mapa incluye dibujos de animales que claramente no podían vivir en la Antártida, como uno que parece un alce, puesto que, de acuerdo con las predicciones climáticas, la última vez que el continente registró una temperatura algo más cálida a la actual fue hace más de 100.000 años. De estas observaciones y de la referencia que hacía Piri Reis a los antiguos reyes del mar nació, en su momento, un debate que se planteaba si había existido un conocimiento geográfico perdido que el cartógrafo otomano o bien sus fuentes habían recuperado. En agosto de 1956, Lainem y Mallory contaron su historia en un programa radiofónico cuyo contenido llegó a oídos de un profesor de historia de la ciencia llamado Charles H. Hapgood, que llevaba años trabajando en la hipótesis de que las eras glaciares las provocaba el desplazamiento de los polos terrestres. En 1958 publicó sus argumentos en el libro Earth's Shifting Crust, que mereció un prefacio de Albert Einstein. El descubrimiento de un mapa con la Antártida sin hielo le venía como anillo al dedo, así que se puso manos a la obra. Junto con algunos de sus estudiantes comenzó un estudio sistemático buscando pruebas de su hipótesis en otros mapas antiguos. Y en 1966 publicaba el fruto de su esfuerzo, Mapas de la Antigüedad, según el cual hace 12.000 años existió una civilización muy avanzada que fue capaz de cartografiar todo el planeta. Por desgracia, desapareció de la faz de la Tierra destruida por uno de esos desplazamientos de los polos. No quedó nada en pie, ni el más mínimo resto arqueológico, salvo unos mapas que se copiaron una y otra vez durante cientos de años. Para apoyar su idea buscó la ayuda de Harold Ullmarer, teniente coronel cartógrafo del 8º Escuadrón de Reconocimiento de la Fuerza Aérea, que dijo del mapa de Piri Reis: el detalle geográfico que figura en la parte inferior del mapa coincide de modo asombroso con los resultados del perfil sísmico que fue trazado por la expedición sueco-británica a la Antártida en 1949. Así quedó establecido el mito, que fue amplificado y exagerado. Desde entonces, todos los que se dedican a la pseudohistoria no han hecho más que repetir de manera cada vez más fantasiosa la imposibilidad del mapa de Piri Reis. La extrema exactitud del mapa de Piri Reis deja de serlo cuando se examina de cerca.
Cierto es que acierta con la posición relativa de África y Sudamérica, pero si miramos al Caribe vemos que el trazado de las islas que allí figuran es tan pobre que ni su forma ni su distribución coinciden con la realidad. Allí sitúa una gran isla rectangular que no existe. Ni el Orinoco, ni el Plata aparecen en el mapa, el Amazonas figura 2 veces y el Océano Pacífico ha desaparecido. La conclusión a la que se llegó es, de hecho, muy sencilla. El mapa de Peary Reis, simplemente, no representaba las costas de América y de la Antártida, sino que se basaba vagamente en las ideas que en aquel tiempo se tenían de lo que había más allá del océano. Y lo que se sabía era que existía una tierra a la que se llamaba Zipango, que sería Japón, y más allá la costa oriental de Asia, de la que no se conocía de forma precisa la forma o extensión. El mapa de Peary Reis, de hecho, destaca por la gran diferencia que hay entre una cartografía muy exacta de la costa española, portuguesa y africana que se puede ver en el extremo derecho y la enorme inexactitud de lo que serían las supuestas costas de Sudamérica y la Antártida. El ejemplo más evidente es que ambos continentes aparecen pegados cuando en realidad los separan los cerca de 1000 kilómetros de agua del pasaje de Drake. Además, en la supuesta Sudamérica aparecen dibujos de animales fantásticos, reptiles antropomorfos, hombres sin cabeza y con el rostro en el torso que pueden identificarse como los blemios de la mitología romana. Todo ello induce a pensar que las costas representadas en la parte izquierda del dibujo representan de forma genérica una tierra incógnita que se sabía que existía, pero aún no se había explorado. Estos territorios solían representarse en los mapas dibujando sobre ellos criaturas fantásticas con la frase "aquí hay dragones", una metáfora de los peligros que podían aguardar a los exploradores.